Lo que vas a descubrir no es una simple lista de datos, sino un recorrido por los secretos mejor guardados de la historia. Desde civilizaciones desaparecidas hasta criaturas míticas que desafían nuestra comprensión, cada descubrimiento reescribe lo que creíamos saber. Prepárate para entrar en un mundo donde lo imposible parece real y donde las preguntas más inquietantes aún no tienen respuesta. Aquí, cada hallazgo es un reto a la lógica y una puerta a lo desconocido. Vamos a explorar los misterios que la humanidad no ha podido explicar hasta ahora. Número 1. El esqueleto gigante. Imagina encontrarte con un esqueleto que, aunque humanoide, es claramente diferente. En este caso, un equipo de arqueólogos no encontró solo huesos comunes, sino un esqueleto colosal, mucho más grande de lo que cualquier ser humano moderno podría ser. Estos restos fueron descubiertos en Europa y, según las leyendas, pertenecen a una raza de gigantes que en tiempos antiguos devoraban hombres. No estamos hablando de un simple mito. Estas criaturas eran descritas como seres feroces, con una fuerza descomunal. Lo que hace aún más escalofriante este hallazgo es que se descubrió en una región que en el siglo XIV fue devastada por la peste bubónica. Imagina a la población de la época, ya aterrorizada por la peste que diezmaba a la población, encontrándose con los restos de un gigante. A medida que la muerte acechaba en cada rincón debido a la enfermedad, la existencia de estos gigantes se convirtió en un tema recurrente en la cultura popular de la época. Las personas hablaban de criaturas colosales que recorrían las tierras, y algunos decían que eran responsables de la propagación de la plaga. La peste bubónica, conocida como la Muerte Negra, mató a más de 25 millones de personas, un tercio de la población de Europa, y este esqueleto gigante vino a añadir más miedo a una situación ya de por sí catastrófica. El esqueleto, que mide casi el doble de una persona normal, se ha convertido en una pieza crucial de la historia arqueológica. Lo curioso es que muchos creen que estos gigantes no son solo mitos, sino seres que realmente existieron en tiempos prehistóricos. No es raro encontrar cuentos de gigantes en múltiples culturas alrededor del mundo, desde los nórdicos hasta los mayas, lo que hace que este hallazgo cobre aún más relevancia. Un detalle inquietante es que los huesos del gigante fueron encontrados cerca de antiguas tumbas en donde se cree que las víctimas de la peste fueron enterradas. ¿Casualidad o conexión? Para la gente del siglo XIV, esto no era un simple esqueleto, sino la evidencia de una amenaza mayor, algo que no solo había matado a miles de personas, sino que también sugería la existencia de una raza que podía volver. Lo que más llama la atención es que, aunque hoy en día el gigante es visto con asombro, en aquel entonces fue percibido como una prueba más de que la humanidad estaba enfrentándose a fuerzas más allá de su comprensión. Número 2. Los asesinos del mundo antiguo. Los asesinos nizaríes son uno de esos misterios históricos que dejan a cualquiera fascinado y al mismo tiempo atemorizado. En pleno siglo XI, durante las Cruzadas, un pequeño grupo de hombres se forjó una reputación letal en el Medio Oriente. Eran conocidos por eliminar a sus enemigos con una precisión quirúrgica, siempre operando desde las sombras. Pero lo más intrigante es que este grupo, formado por los ismaelitas nizaríes, logró infundir miedo no solo entre sus rivales musulmanes, sino también entre los cruzados cristianos que luchaban por el control de Tierra Santa. Su fortaleza principal estaba situada en Alamut, un castillo en lo alto de las montañas iraníes, lo que les daba una ventaja estratégica crucial. Desde allí, planificaban y ejecutaban sus misiones mortales. No eran un ejército en el sentido convencional. No luchaban en batallas campales, no lideraban invasiones, pero su efectividad era devastadora. Si un líder o general se interponía en su camino, pronto se encontraba con la fría hoja de una daga en su cuello. La palabra asesino, de hecho, tiene sus raíces en este grupo. Se cree que proviene del término hashashin, que hacía referencia a los guerreros que supuestamente consumían hachís antes de sus misiones, lo cual podría haber sido una exageración creada por sus enemigos para desprestigiar sus habilidades. Sin embargo, lo que realmente importaba era que estos hombres eran maestros del sigilo y el asesinato.
Su leyenda se propagó tanto que hasta Marco Polo escribió sobre ellos, describiéndolos como jóvenes entrenados en técnicas mortales desde temprana edad. Uno de los asesinatos más famosos atribuidos a este grupo fue el de Conrado de Montferrato, un líder cruzado que estaba a punto de ser coronado rey de Jerusalén en 1192. Después de una tranquila cena en la ciudad de Tiro, Conrado fue atacado por dos de estos asesinos mientras caminaba hacia su casa. En un abrir y cerrar de ojos, una espada atravesó su cuerpo, acabando con su vida al instante. Los nizaríes no necesitaban una gran batalla para cambiar el curso de la historia. Sus acciones individuales, pero perfectamente orquestadas, eran suficientes. Número 3. El hombre lobo de Ansbach. La leyenda del hombre lobo ha capturado la imaginación de la humanidad durante siglos, pero pocas historias son tan extrañas como la del hombre lobo de Ansbach. En 1685, en la tranquila región de Baviera, Alemania, los lugareños comenzaron a reportar ataques de un lobo monstruoso que no solo devoraba ganado, sino que también raptaba a niños. Este lobo no era simplemente una bestia salvaje, había algo mucho más oscuro en sus actos. Los habitantes comenzaron a susurrar que no era un animal ordinario, sino la encarnación de Michael Leicht, un antiguo líder despótico que había gobernado Ansbach con mano de hierro. Michael Leicht había muerto, pero los ataques comenzaron poco después de su fallecimiento, lo que llevó a muchos a creer que había regresado para vengarse de sus antiguos súbditos. Los rumores se propagaron rápidamente. Michael no había encontrado descanso eterno, sino que su alma había sido transferida al cuerpo de un lobo, y ahora, en su forma bestial, buscaba continuar su reinado de terror. Los aldeanos, aterrados, idearon un plan para acabar con la bestia. Decidieron utilizar una trampa de lobos, un pozo profundo cubierto con ramas y paja, lo suficientemente ancho como para atrapar a cualquier lobo que pasara. El cebo era un gallo, y la esperanza de los aldeanos era que el monstruoso lobo no pudiera resistir la tentación. Finalmente, después de semanas de ataques y miedo, la criatura cayó en la trampa y fue asesinada. Sin embargo, lo que ocurrió después es aún más extraño. Convencidos de que el lobo era en realidad Michael Leicht, los aldeanos llevaron el cuerpo del animal por las calles como si fuera un trofeo. Luego, en un acto macabro, le cortaron la cabeza y la reemplazaron con una réplica grotesca de la cabeza del exgobernador, completa con una peluca que imitaba su pelo. Como si eso no fuera suficiente, colgaron el cuerpo del lobo de una horca, como si quisieran asegurarse de que el espíritu de Michael no pudiera regresar jamás. Número 4. Extraterrestres en una cueva mexicana. Las cuevas han sido escenarios de leyendas misteriosas durante siglos, pero lo que encontraron en una cueva mexicana dejó a todos boquiabiertos. Un grupo de exploradores descubrió en lo profundo de la tierra unas esculturas que parecían representar seres no humanos. Al observar las figuras, no había duda de que las formas representadas no eran humanas, sino alienígenas. Con cabezas grandes, ojos almendrados y cuerpos delgados, estas figuras parecían sacadas directamente de una película de ciencia ficción. Pero eso no era todo. Junto a las esculturas, los exploradores encontraron bloques de piedra grabados con lo que parecían ser naves espaciales. Sí, naves espaciales. La teoría de los antiguos astronautas, popularizada por autores como Erich von Däniken, sugiere que civilizaciones antiguas fueron visitadas por seres extraterrestres, y este hallazgo parece apoyar esa idea. Las esculturas mostraban a estas criaturas no solo interactuando con humanos, sino mezclándose con ellos, como si fueran parte integral de la sociedad en aquel tiempo. Algunos incluso llevaban lo que parecían trajes espaciales, como si los antiguos habitantes de la zona estuvieran familiarizados con la tecnología avanzada. Este descubrimiento, además, coincidió con una afirmación hecha por el científico italiano Roberto Pinati, quien aseguraba que en 1957 un extraterrestre aterrizó en un pequeño pueblo costero de Italia y estableció contacto con los lugareños. Según Pinati, el alienígena no venía con malas intenciones, sino que simplemente estaba interesado en hacer amigos. Incluso permitió que dos humanos subieran a su nave y tomaran fotografías.
Aunque esta historia suena increíblemente fantasiosa, hay quienes creen que estos dos eventos están relacionados. Lo que hace que esta historia sea aún más fascinante es la similitud de las esculturas con otras representaciones de extraterrestres encontradas en todo el mundo. Desde las líneas de Nazca en Perú hasta los petroglifos en los Estados Unidos, la imagen de seres de otros mundos ha sido parte de la narrativa humana durante milenios. Es posible que todas estas civilizaciones antiguas, a miles de kilómetros de distancia unas de otras, estuvieran describiendo el mismo tipo de seres. Si es así, ¿qué estaban haciendo estos visitantes en la Tierra? ¿Y por qué desaparecieron? Número 5. Los vigilantes oscuros. Las montañas de Santa Lucía, en California, son conocidas por su belleza, pero también por un misterio que ha desconcertado a los excursionistas durante décadas: los vigilantes oscuros. Estos seres no son humanos, al menos no en apariencia. Se describen como figuras altas y delgadas, completamente hechas de sombras y siempre con un aspecto vagamente humanoide. Pero lo más escalofriante es que aparecen en momentos inesperados, observando desde la distancia, como si fueran parte del paisaje. Muchos aventureros han reportado haber visto estas figuras justo cuando el sol comienza a ponerse y la oscuridad se apodera de las montañas. Imagina caminar solo por un sendero mientras el día llega a su fin. El aire se enfría, el cielo se tiñe de tonos anaranjados y, de repente, ves algo a lo lejos. Una figura alta, estática, aparentemente hecha de sombras puras. Te detienes, parpadeas y sigue allí. No se mueve, no se acerca, simplemente te observa. El miedo empieza a recorrer tu cuerpo. Decide caminar más rápido, pero cuando miras de nuevo, ya no está. Desapareció como si nunca hubiera estado allí, pero la sensación de haber sido observado permanece. Estos encuentros no son casos aislados. Docenas de excursionistas han reportado ver a los vigilantes oscuros en las montañas de Santa Lucía, siempre con la misma descripción. Las historias se remontan a tiempos antiguos, cuando los nativos americanos Chumash habitaban la región. Ellos también hablaban de estas figuras, a las que temían profundamente. Cuando los colonizadores españoles llegaron en el siglo XVII, comenzaron a referirse a ellas como los vigilantes oscuros, un nombre que ha perdurado hasta nuestros días. Algunos creen que los vigilantes oscuros no son más que el producto de la imaginación, una ilusión óptica provocada por el cansancio o la luz del atardecer, pero otros están convencidos de que hay algo sobrenatural en juego. Dicen que estas figuras son espíritus antiguos, guardianes de las montañas, que observan a los intrusos pero nunca interfieren directamente. Lo que es aún más intrigante es que avistamientos similares se han registrado en otras partes del mundo, como en las montañas Cairngorm de Escocia, donde los excursionistas han visto una figura conocida como el Gran Hombre Gris. Este ser también desaparece en el aire cuando uno intenta acercarse. Jason Offutt, un experto en fenómenos paranormales, ha investigado los informes de los vigilantes oscuros y ha concluido que, aunque no parecen representar una amenaza directa, su mera presencia es inquietante. Estos seres no interactúan con los humanos de ninguna manera evidente. No hablan, no atacan, simplemente observan. Y es precisamente ese comportamiento lo que los hace tan aterradores. ¿Por qué están ahí? ¿Qué buscan? ¿Son guardianes, espíritus o algo completamente distinto? Número 6. Los cultos a las serpientes. Las serpientes han sido veneradas y temidas a lo largo de la historia, pero pocos cultos han sido tan intrigantes y misteriosos como aquellos que se dedicaban a adorarlas. Desde las antiguas civilizaciones de Mesopotamia hasta los mayas en México, las serpientes ocupaban un lugar central en las creencias y rituales de muchas culturas. Este fenómeno no fue exclusivo de una sola región, sino que se extendió por todo el mundo, desde las antiguas tierras de Egipto hasta los templos hindúes en la India. Una de las sectas más conocidas por su devoción a las serpientes fue la de los esenios, un grupo místico judío que vivió en Judea en el siglo II a.C. Los esenios eran famosos por sus prácticas extremas de pureza y celibato, y muchos creen que poseían un conocimiento oculto que transmitían de generación en generación.
Según algunas teorías, incluso el propio Jesús pudo haber estado influenciado por estas creencias esotéricas, y ciertos textos antiguos sugieren que él tenía acceso a este conocimiento serpentino. Pero el culto a las serpientes no se limitaba a Judea. En Egipto, por ejemplo, la serpiente estaba estrechamente asociada con la realeza y el poder divino. Los faraones solían llevar una cobra en su corona, simbolizando su conexión con los dioses y su autoridad sobre la vida y la muerte. En el otro lado del mundo, los mayas adoraban a Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, quien era tanto un creador benevolente como un destructor implacable. En la India, los naga, o serpientes divinas, eran adorados como seres protectores y sabios. Se decía que los naga podían tomar forma humana o serpentina y que vivían en reinos subterráneos llenos de riquezas y conocimiento. En Birmania, incluso se creía que el rey se había casado con una naga, lo que unía aún más a la realeza con estos seres míticos. Uno de los cultos más antiguos y misteriosos relacionados con las serpientes fue el de Karnak, en Egipto. Aquí se realizaban rituales secretos para honrar a las serpientes, a las que se consideraba guardianes de un conocimiento sagrado. Estos rituales se mantuvieron en secreto durante siglos, y solo unos pocos elegidos tenían acceso a ellos. Las serpientes no eran solo criaturas peligrosas, sino que también simbolizaban la sabiduría y el poder oculto que los seres humanos podían alcanzar si aprendían a controlarlas. Aunque muchas de estas prácticas desaparecieron con el tiempo, la fascinación por las serpientes ha perdurado. Incluso hoy en día, en algunas regiones del mundo, las serpientes siguen siendo veneradas como seres sagrados, y los restos de antiguos templos dedicados a ellas se pueden encontrar esparcidos por todo el planeta. El legado de estos cultos ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad, y continúa siendo una fuente de misterio y asombro. Número 7. La diosa ritual. En las profundidades de la cueva Verteva, en Ucrania, un grupo de arqueólogos hizo un descubrimiento que desató la imaginación de todos. Oculto en las sombras de esta cueva, encontraron un tesoro de artefactos rituales pertenecientes a la antigua cultura de Cucutén y Tripilia, una civilización que habitó Europa del Este hace más de 7000 años. Lo más sorprendente fue el hallazgo de pequeñas figurillas de arcilla, todas ellas con la forma de una diosa desconocida. La cultura de Cucutén y Tripilia es un enigma para los arqueólogos. Se sabe que construían grandes aldeas, vivían en ellas durante unas décadas y luego las quemaban por completo antes de mudarse a otro lugar. Nadie sabe exactamente por qué hacían esto, pero lo cierto es que su civilización floreció durante miles de años en lo que hoy son Ucrania, Rumanía y Moldavia. Sin embargo, lo que encontraron en la cueva Verteva sugiere que había algo mucho más profundo en sus creencias religiosas. Las figurillas descubiertas parecen haber sido utilizadas en rituales de adoración a una diosa desconocida, posiblemente relacionada con la fertilidad o la muerte. Estaban cuidadosamente colocadas en un nicho oculto en la pared de la cueva, lo que indica que este lugar era sagrado para los antiguos habitantes de la región. No era una simple cueva, sino un santuario, un lugar donde los miembros de esta civilización realizaban ceremonias que hoy en día solo podemos imaginar. Este descubrimiento ha llevado a algunos investigadores a especular que la civilización de Cucutén y Tripilia tenía una estructura social y religiosa mucho más compleja de lo que se pensaba originalmente. Las figurillas no solo representan a una deidad, sino que también sugieren que existía un culto organizado en torno a esta diosa. Las formas de las figurillas, con sus cuerpos curvilíneos y cabezas exageradas, recuerdan a otras representaciones de diosas de la fertilidad que se han encontrado en diferentes partes del mundo. El misterio de por qué los Cucutén y Tripilia quemaban sus aldeas después de vivir en ellas sigue sin resolverse, pero los hallazgos en la cueva Verteva ofrecen nuevas pistas sobre su forma de vida. Quizás al destruir sus asentamientos, estaban realizando un acto ritual destinado a honrar a su diosa y asegurar su protección en el futuro. O tal vez era una forma de limpiar el terreno para empezar de nuevo, un ciclo constante de creación y destrucción que reflejaba su cosmovisión. Sea cual sea la verdad,
La cueva Berteba ha revelado uno de los secretos mejor guardados de esta antigua civilización. Las figurillas de la diosa son un recordatorio de que, aunque muchas culturas han desaparecido, sus creencias y rituales siguen vivos a través de los artefactos que dejaron atrás. Número 8. La isla misteriosa de Gales. Imagina una pequeña isla frente a la costa de Gales que guarda secretos milenarios bajo su superficie. Holy Island, un lugar de solo 39 kilómetros cuadrados, esconde uno de los descubrimientos arqueológicos más sorprendentes de los últimos años. En el 2006, un grupo de arqueólogos del Gwynedd Archaeological Trust comenzó una serie de excavaciones en la isla, esperando encontrar vestigios de antiguas civilizaciones. Lo que encontraron superó todas sus expectativas. El suelo de esta isla había permanecido prácticamente intacto durante milenios, lo que permitió a los investigadores desenterrar artefactos de hasta 6.000 años de antigüedad. Entre los hallazgos más destacados, encontraron los restos de una casa de madera construida por personas del Neolítico hace casi 5.700 años. Este descubrimiento es notable, ya que las casas de madera rara vez sobreviven tanto tiempo debido a la descomposición natural de los materiales. Holy Island no solo es importante por sus viviendas neolíticas, sino también por los artefactos que revelan una comunidad vibrante que habitó la isla durante miles de años. A medida que los arqueólogos excavaban más profundamente, descubrieron joyas y objetos cotidianos de la Edad del Bronce, lo que indicaba que las personas que vivieron allí habían prosperado en un entorno aparentemente aislado. Uno de los descubrimientos más intrigantes fue una serie de estructuras de piedra que estaban alineadas perfectamente con el amanecer de primavera, lo que sugiere que los habitantes de la isla tenían un conocimiento avanzado de astronomía y rituales estacionales. A pesar de todos estos descubrimientos, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran estos antiguos habitantes? ¿Cómo vivían? Y lo más intrigante de todo, ¿por qué abandonaron esta isla en algún momento de la historia? Aunque los arqueólogos han logrado reunir algunas pistas, la verdadera historia de Holy Island sigue siendo un misterio. Los lugareños han transmitido leyendas sobre la isla durante siglos. Algunos hablan de fantasmas que deambulan por las antiguas estructuras, mientras que otros creen que Holy Island era un lugar sagrado donde los druidas realizaban rituales secretos. Las excavaciones continúan, y cada año se descubren nuevos artefactos que arrojan luz sobre el pasado de la isla, pero por ahora, las respuestas siguen siendo tan esquivas como siempre. Número 9. El inframundo maya. En el corazón de México, un grupo de arqueólogos se adentró en un oscuro y profundo cenote donde hicieron un descubrimiento que dejó a todos sin palabras. Según las creencias de los antiguos mayas, este cenote no era simplemente un pozo de agua. Para ellos era la entrada al inframundo, el portal directo hacia el más allá. El equipo de buceadores, liderado por el arqueólogo Bradley Russell, descendió más de 20 metros en las aguas frías y oscuras del cenote, sabiendo que estaban pisando un terreno que los mayas consideraban sagrado. Este cenote en particular se encontraba justo fuera de los muros de la antigua ciudad maya de Mayapán, una de las ciudades más importantes de la civilización. A diferencia de otras ciudades mayas, Mayapán estaba rodeada por imponentes murallas, lo que indicaba su importancia estratégica y su necesidad de protección. Pero lo que realmente destacaba de este lugar era el cenote. Los arqueólogos sabían que había algo especial en él y no se equivocaron. Al llegar al fondo del cenote, los buceadores encontraron lo que había estado oculto durante siglos: restos humanos dispersos por todo el fondo. Estos restos indicaban que el cenote no era solo una fuente de agua, sino también un lugar de sacrificio. Los mayas creían que, al arrojar los cuerpos de los muertos en estas aguas, las almas eran enviadas directamente al inframundo, donde comenzarían su viaje hacia el más allá. Los cuerpos no eran enterrados como en otras culturas. En lugar de eso, eran entregados a las profundidades del cenote, un acto que reflejaba las creencias mayas sobre la vida y la muerte.
Los lugareños que viven cerca del cenote todavía lo consideran un lugar maldito. Aunque el agua es cristalina, la gente del lugar se niega a beber de ella, creyendo que está contaminada por las fuerzas oscuras que habitan en sus profundidades. Durante siglos, este lugar ha sido visto como un portal hacia el inframundo, y muchos creen que los espíritus de los muertos aún rondan las aguas, esperando completar su viaje hacia el más allá. Este descubrimiento ha proporcionado una nueva visión sobre las creencias mayas y sus rituales de muerte. Aunque la civilización maya desapareció hace siglos, sus rituales y creencias siguen siendo un misterio fascinante. El cenote, con sus aguas tranquilas y oscuras, sigue siendo un recordatorio de las antiguas prácticas que una vez se llevaron a cabo en las tierras de los mayas. Número 10. Akenatón, el faraón alienígena. El antiguo Egipto está lleno de figuras enigmáticas, pero pocos son tan intrigantes como el faraón Akenatón. Gobernante durante la dinastía decimoctava, Akenatón revolucionó Egipto al cambiar radicalmente el sistema religioso. Decidió que solo un dios debía ser adorado, el dios Sol-Atón, y con esta decisión rompió con milenios de tradición. Sin embargo, lo que más ha desconcertado a los historiadores y arqueólogos no es solo su revolución religiosa, sino su apariencia física. Akenatón no se parecía a ningún faraón anterior. Las estatuas y representaciones de su figura muestran a un hombre con un cráneo alargado, una cintura estrecha, caderas anchas y extremidades delgadas. Estos rasgos han llevado a algunos a especular que el faraón podría haber sido un extraterrestre. Los entusiastas de los antiguos astronautas, como los que defienden las teorías de Erich von Däniken, sugieren que Akenatón no era humano en absoluto, sino un ser de otro planeta que llegó a la Tierra para guiar a la civilización egipcia. Esta teoría ha ganado adeptos debido a las extrañas representaciones artísticas de Akenatón. A diferencia de otros faraones que eran retratados con cuerpos atléticos y simétricos, Akenatón aparece con proporciones inusuales. Sus ojos son grandes y almendrados, su cráneo es significativamente más largo de lo normal, y su cuerpo parece desproporcionado. Algunos expertos han sugerido que estas características podrían ser el resultado de un trastorno genético, como el síndrome de Marfan, que afecta el desarrollo del esqueleto. Sin embargo, los defensores de la teoría extraterrestre creen que estas características son pruebas de su origen no humano. El misterio se profundiza aún más cuando se consideran las monedas antiguas y los artefactos encontrados en las tumbas relacionadas con Akenatón. Según algunos relatos, se han descubierto escudos de metal y otros objetos que no coinciden con las tecnologías de la época. Estos artefactos han alimentado la especulación de que Akenatón pudo haber tenido acceso a tecnologías avanzadas, quizás traídas a la Tierra por seres de otro planeta. Número 11. El Evangelio de la infancia de Tomás. Imagina encontrar un antiguo texto en una biblioteca polvorienta, un manuscrito olvidado que revela una versión completamente distinta de una de las figuras más conocidas de la historia: Jesús. Eso fue lo que ocurrió cuando investigadores en una universidad alemana redescubrieron el Evangelio de la infancia de Tomás, un texto que había permanecido oculto durante siglos y que cuenta una historia de Jesús que jamás apareció en la Biblia. Esta versión de Jesús es radicalmente diferente a la imagen amable y compasiva que todos conocemos. El Evangelio de la infancia de Tomás data del siglo II y narra los años de la infancia de Jesús, entre los 5 y los 12 años, un periodo que no es mencionado en los evangelios canónicos. Lo que hace a este texto tan controvertido es la forma en que retrata al joven Jesús. En lugar de ser el niño prodigio que realiza milagros bondadosos, es representado como alguien que no siempre usaba su poder para el bien. Al contrario, sus milagros infantiles a menudo causaban más daño que beneficio. Una de las historias más sorprendentes es cuando Jesús, todavía un niño, moldea pájaros de barro y les da vida con solo una palabra. Sin embargo, en lugar de admirar esta hazaña, un niño vecino accidentalmente arruina el agua que Jesús había reunido. En lugar de perdonar, Jesús maldice al niño y éste cae muerto al instante. Este tipo de actos
no son aislados en el Evangelio de Tomás. En otra ocasión, cuando otro niño choca accidentalmente con Jesús, éste lo mata con una simple palabra. Incluso, cuando los vecinos enfurecidos confrontan a José y María, los padres de Jesús, él los deja ciegos como castigo. Este retrato de un Jesús vengativo y caprichoso causó un gran escándalo en la antigüedad. El obispo Ireneo de León, alrededor del año 180, condenó el texto como herético y nunca llegó a formar parte del canon bíblico. Aunque hacia el final del Evangelio Jesús empieza a mostrar más compasión, curando y resucitando a algunos de los que había dañado, el daño ya estaba hecho. El Evangelio de la infancia de Tomás ofrece una versión de Jesús que es difícil de reconciliar con la imagen que la mayoría de los cristianos tiene de él. Número 12. El Buda egipcio. Egipto es conocido por sus pirámides, sus faraones y sus dioses, pero pocos esperarían encontrar en sus tierras una estatua de Buda. Este asombroso descubrimiento fue hecho por un equipo de arqueólogos polacos y estadounidenses en la antigua ciudad portuaria de Berenice, cerca del Mar Rojo. La estatua de Buda, tallada en piedra y probablemente datada en la época romana, es la primera de su tipo encontrada en Egipto. Este hallazgo ha dejado a los expertos perplejos y ha cuestionado todo lo que sabíamos sobre las antiguas conexiones culturales entre Egipto y otras civilizaciones. Berenice fue fundada en el año 275 a.C. por el rey egipcio Ptolomeo II y rápidamente se convirtió en un importante puerto comercial donde los mercaderes intercambiaban productos exóticos de todo el mundo antiguo. Elefantes de guerra, especias, incienso y textiles fluían a través de Berenice, lo que la convertía en un crisol de culturas. Sin embargo, la estatua de Buda sugiere algo mucho más profundo: la presencia de la influencia india en el antiguo Egipto. La estatua, hecha de una piedra extraída de una cantera al sur de Estambul, muestra a Buda en una pose tradicional, con las piernas cruzadas y las manos en el regazo. Junto a la estatua, los arqueólogos también encontraron una inscripción en hindi, lo que añade aún más misterio al descubrimiento. ¿Cómo llegó esta estatua a Egipto? Una posible explicación es que los ricos comerciantes indios, que pasaban por Berenice en sus rutas comerciales, trajeron consigo no solo productos materiales, sino también sus creencias religiosas. Este hallazgo ha llevado a algunos investigadores a especular sobre la posibilidad de que hubiera templos hindúes en el antiguo Egipto, construidos por estos comerciantes. Hasta ahora, no hay pruebas concluyentes de la existencia de tales templos, pero la estatua de Buda sugiere que las interacciones culturales entre Egipto y la India fueron mucho más profundas de lo que se pensaba. El descubrimiento del Buda egipcio ha abierto un nuevo capítulo en la historia del antiguo Egipto. Nos recuerda que, aunque solemos pensar en Egipto como una civilización aislada, en realidad era un punto de encuentro para culturas de todo el mundo antiguo. Berenice, con su posición estratégica en el Mar Rojo, fue un centro de comercio y cultura, y este descubrimiento nos obliga a reconsiderar qué otras influencias extranjeras pudieron haber dejado su huella en las tierras de los faraones. Número 13. La isla de los monstruos marinos. Desde los tiempos antiguos, los marineros han contado historias aterradoras sobre monstruos marinos que acechaban en las profundidades del océano. Una de las leyendas más persistentes es la del Aspidochelone, una criatura tan gigantesca que a menudo era confundida con una isla. Según las historias medievales, esta bestia era tan grande que los marineros podían anclar sus barcos en su espalda, creyendo que habían encontrado tierra firme. Sin embargo, tan pronto como ponían pie en la supuesta isla, el monstruo comenzaba a moverse, arrastrando a los incautos marineros a una muerte segura en las profundidades del océano. Las descripciones del Aspidochelone varían según las culturas. Algunos lo describían como una tortuga gigantesca, con un caparazón tan grande que tenía un bosque entero creciendo sobre él. Otros lo veían como una ballena descomunal, con un espeso manto de algas y vegetación que cubría su espalda. Lo que todas las versiones tienen en común es que esta criatura era un engaño mortal. Los marineros,
atraídos por la aparente seguridad de una isla en medio del vasto océano, se encontraban rápidamente en una situación desesperada cuando el terreno comenzaba a hundirse bajo sus pies. Este mito no era exclusivo de una sola región. En Islandia, la leyenda del Hafgufa describe una criatura similar, una bestia marina tan grande que su espalda parecía una isla. En Roma, el historiador Plinio el Viejo mencionó un pez gigantesco llamado Pristus, que era tan grande que podía tragarse a personas enteras. Las leyendas sobre monstruos marinos como el Aspidochelone o el Hafgufa pueden haber sido exageraciones de criaturas marinas reales, como ballenas o grandes tortugas, pero también podrían ser reflejos de los temores profundos que los humanos tienen sobre lo desconocido en el mar. Para los marineros medievales, el océano era un lugar lleno de peligros, tanto reales como imaginarios. Las historias de monstruos marinos ayudaban a explicar los misterios del mar y a dar sentido a las tragedias que a menudo ocurrían en los largos viajes. Aunque hoy en día sabemos que no existen criaturas del tamaño de islas, las leyendas del Aspidochelone y sus homólogos siguen fascinando a quienes aman las historias del mar. Este monstruo, real o imaginario, simboliza el miedo y el asombro que los humanos han sentido durante milenios al enfrentarse al vasto e indómito océano. Aunque los tiempos han cambiado y ahora tenemos tecnologías que nos permiten explorar las profundidades del mar, las historias de criaturas como el Aspidochelone nos recuerdan que el mar siempre tendrá sus secretos y que en el fondo aún tememos lo que no podemos ver ni comprender. Al final, lo inexplicable siempre nos empuja a buscar más allá de lo evidente.